Bienvenidos al podcast de Solo Fútbol Formativo. Hoy vamos a charlar sobre un tema que a veces se pasa por alto, Sí, pero que es súper importante para vosotros, padres de jóvenes deportistas. importante, El ideario del club deportivo. clave. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez qué es exactamente un ideario? ¿Y por qué deberíais tenerlo en cuenta al elegir un club para vuestros hijos? Pues la verdad es que sí. Porque a veces se nos olvida. Es que muchos padres a la hora de elegir un club se fijan en si el equipo compite en una liga u otra, O en el entrenador, o en el entrenador, o en las instalaciones. o en las instalaciones, pero no le dan importancia a un documento, Claro. que es fundamental a la hora de entender la filosofía de un club, Eso es. el ideario. ¿Y qué es el ideario? Pues aunque parezca un simple documento, Sí. el ideario es la esencia de un club. ¿Es como su ADN? Es como un mapa que define su filosofía, sus valores, Sí. su forma de entender el deporte. En este caso, En este caso, el fútbol. el fútbol. Es como si fuera el proyecto educativo de un colegio. Totalmente. Igual que cuando elegís un cole para vuestro hijo, os fijáis en su método de enseñanza, en cómo trabajan los valores, con un club deportivo deberíais hacer lo mismo. Para profundizar en este tema, tenemos hoy con nosotros a Pedro Marcet, que es asesor deportivo y un auténtico crack en el mundo del fútbol formativo. Pedro, bienvenido, un lujo tenerte aquí. Encantado de estar con vosotros. Pedro, muchísimos padres, como decíamos antes, se centran solo en lo deportivo a la hora de elegir un club, que si entrenan mucho, que si compiten en una buena liga. ¿Por qué es tan importante ir más allá y fijarse en el ideario? Claro, es normal que los padres queráis lo mejor para vuestros hijos en el aspecto deportivo, pero es que el deporte, sobre todo en edades tempranas, es mucho más que solo correr detrás de un balón. Claro. Es una herramienta educativa increíblemente potente. ¿A qué te refieres? Imaginad un equipo donde se respira respeto, compañerismo, esfuerzo, Ujú. un ambiente donde se valora el trabajo en equipo por encima del resultado. Suena idílico, la verdad. Y es posible, pero para conseguirlo el club necesita tener un ideario, claro. Sí. Un conjunto de valores que se fomenten de forma activa y no se queden solo en palabras. Entonces el ideario sería como la brújula que guía al club. Exactamente. Y ahí es donde entra vuestra labor como padres. Claro. Debéis aseguraros de que los valores del club estén en sintonía con los vuestros. ¿Y cómo podemos saber si un club realmente se toma en serio la formación en valores? No basta con que lo digan de boquilla. No, claro que no. Fijaos en si tienen un programa estructurado para trabajar esos valores. Por ejemplo, si dedican un mes a trabajar la solidaridad. No se trata solo de hablar del tema, sino de hacer actividades, involucrar a los niños, a los entrenadores, incluso a vosotros los padres, que sea algo tangible, Que se palpe. algo que se viva. Me gusta la idea, si los niños no solo escuchan, sino que experimentan. Efectivamente. Y ahí está la clave en convertir los valores en algo real, en algo que los niños puedan integrar en su día a día. Y hablando de cosas importantes en el día a día, ¿qué pasa con los estudios? ¿Cómo debería abordar este tema el ideario de un club? Porque compaginar deporte y estudios no siempre es fácil. Es cierto, no es fácil. No. Pero un club que se preocupa por la formación integral de sus jugadores debe tener clarísimo que los estudios son prioritarios. Totalmente. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? Pues, por ejemplo, ofreciendo flexibilidad horaria para los niños que necesitan más tiempo para estudiar, Entiendo. teniendo un programa de apoyo escolar o fomentando la comunicación con los profesores. O sea que no se trata solo de decirlo, sino de dar herramientas para que sea posible. Exacto. Y aquí vosotros también jugáis un papel importante apoyando a vuestros hijos en la organización, ayudándoles a gestionar su tiempo y a priorizar. Al final es un aprendizaje para la vida, ¿no? Aprender a organizarse, a ser responsables. Totalmente. Y un buen club lo entiende, lo fomenta. Hasta ahora hemos hablado de los valores y los estudios, pero ¿qué otros aspectos son clave en un buen ideario? Pues otro punto fundamental es el enfoque en la técnica individual. La técnica individual. Es la base de todo. A ver, explícanos eso un poco más. Mirar, imaginad un jugador que entiende el juego, Sí. que sabe posicionarse, pero que no tiene una buena base técnica. Su potencial estará muy limitado. Claro. La técnica es como el alfabeto del fútbol, sin ella no se puede escribir la historia. Tiene sentido, pero ¿cómo saber si un club realmente prioriza la técnica individual? No os cortéis, preguntad. Preguntar. ¿Qué metodología de entrenamiento usan? ¿Cómo forman a sus entrenadores? ¿Cuánto tiempo dedican a trabajar la técnica? Apuntado queda preguntar, preguntar y preguntar. No hay que tener miedo. No, Preguntar es gratis totalmente. y te pueden dar muchísima información. Claro que sí. Y ojo que no se trata solo de machacar la técnica en las categorías inferiores. ¿Ya? Es un trabajo que debe ser continuo a lo largo de toda la etapa formativa del jugador. Claro, porque hay mucha gente que piensa que a partir de cierta edad
Lo que importa es la táctica, el juego en equipo. Y es un error garrafal. Sí. La técnica se debe pulir y perfeccionar constantemente. Imagina un virtuoso del piano. Ajá. Deja de practicar escalas una vez que domina una pieza compleja. Para nada. ¿No? Con la técnica en el fútbol pasa lo mismo. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿y qué pasa con la toma de decisiones en el campo con ese fútbol inteligente del que tanto se habla? El fútbol inteligente. Sí. Para mí es la joya de la corona. Uf. Un jugador con buena técnica pero sin capacidad de decisión es como un Ferrari sin volante. Sin volante, madre mía, vaya imagen, que me encanta. Pero, ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Cómo se entrena el fútbol inteligente? Pues no se trata de memorizar jugadas, No, ni de seguir un manual. entiendo. Se trata de fomentar la creatividad, la capacidad de improvisar, de resolver problemas sobre la marcha. Suena complicado. Lo es, pero es ahí donde entra la figura del entrenador. Un buen entrenador debe ser un guía, un mentor que dé a sus jugadores las herramientas para que puedan tomar buenas decisiones por sí mismos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Nos puedes dar un ejemplo concreto? Claro, imaginad un ejercicio en el que los jugadores tienen que resolver situaciones de juego real con diferentes opciones tácticas, con presión, con espacios reducidos. Ajá. El entrenador no les dice qué hacer, les deja experimentar, probar, equivocarse. Y a partir de ahí se analiza, se corrige, se aprende. O sea que el error forma parte del aprendizaje. Por supuesto. Interesante. Un niño que no tiene miedo a equivocarse será un jugador mucho más creativo con más recursos. Totalmente. Y volviendo al ideario, ¿qué características debería tener un entrenador que se ajuste a esta filosofía? Pues mira, además de ser un experto en fútbol, por supuesto, Claro. debería ser un apasionado de la formación, alguien que disfrute viendo a sus jugadores crecer no solo como futbolistas, sino como personas. Un formador de personas, me gusta el concepto. Eso es, y también que esté en constante formación, que se actualice, que aprenda nuevas metodologías, que sea un ejemplo de aprendizaje para sus jugadores. Totalmente ya. Pero hablando de formación, ¿qué pasa con la presión por ganar? ¿Cómo se debe enfocar la competición desde un club que priorice el desarrollo integral de sus jugadores? Buena pregunta. Claro, La competición es inherente al deporte, es inevitable. claro. Pero no debe ser el objetivo final, sino una herramienta más para el aprendizaje. Ya, pero eso la teoría suena muy bonito, pero luego llega el partido del fin de semana y... Lo sé, la presión existe sobre todo por parte de algunos padres, pero un club con un buen ideario debe saber gestionar esa presión y transmitir a su entorno que lo importante es la evolución del jugador, no el resultado. O sea que no se trata de ganar a toda costa, sino de aprender de mejorar. Exacto, y para eso hay que cambiar la mentalidad no solo de los entrenadores, sino también de los padres. Claro. Hay que celebrar el esfuerzo, la actitud, la deportividad, más que la victoria en sí misma. Y ahí volvemos al papel fundamental que tenemos los padres, ¿no? Sin duda vosotros sois una pieza clave en el desarrollo de vuestros hijos, tanto dentro como fuera del campo. A veces no sabemos muy bien dónde está el límite cuando estamos apoyando, cuando estamos presionando. Claro, es normal, pero intentad pensar en qué os gustaría que os dijeran a vosotros después de un partido, ganéis o perdáis. Seguro que preferís un estoy orgulloso de ti aún, tenías que haber marcado ese gol. Totalmente. Y también es importante dar ejemplo, ¿no? Si nosotros nos comportamos de forma respetuosa en la grada, si animamos a todos los jugadores, no solo a nuestros les estamos transmitiendo unos valores muy importantes. Exacto, y además no os olvidéis de disfrutar del proceso. Claro. Ver a vuestros hijos jugar al fútbol, ver cómo aprenden, cómo se esfuerzan, eso no tiene precio. Tienes toda la razón. Y ya para ir terminando, ¿qué podemos hacer los padres para colaborar con el club y crear ese ambiente familiar del que hablábamos antes? Hay muchas cosas, podéis participar en las actividades que organizan, asistir a las reuniones, hablar con los entrenadores. O sea que no se trata solo de llevar a nuestros hijos a entrenar y ya está. No para nada se trata de involucrarse en la vida del club, de formar parte de una comunidad, de crear un entorno positivo y enriquecedor para todos. Pedro, ha sido una conversación súper interesante. De verdad nos has dado muchísima información para reflexionar. Me alegro de que os haya resultado útil. Es un tema que me apasiona y que, como hemos visto, tiene muchísimas implicaciones. Totalmente. Para ir cerrando, me gustaría repasar contigo algunos de los puntos clave que hemos tratado hoy. ¿Te parece? Perfecto. Empezamos hablando de la importancia de la formación en valores. Un club con un buen ideario no solo debe hablar de valores como el respeto, la disciplina o el trabajo en equipo, sino que debe tener un programa estructurado para trabajarlos de forma activa. Exacto. Y no olvidemos que esos valores se deben respirar en el ambiente del club. En el día a día los niños aprenden mucho más de lo que ven que de lo que oyen. Totalmente. Luego hablamos de la importancia de priorizar los estudios. El deporte es fundamental, pero no debe ser un obstáculo para el desarrollo académico de los niños.
En ese sentido, un buen club debe ofrecer herramientas para facilitar la conciliación de ambas cosas: flexibilidad horaria, programas de apoyo escolar, comunicación fluida con los profesores. Y los padres también tenemos que apoyar en casa, ayudarles a organizarse, a gestionar su tiempo, a ser responsables con sus estudios. Por supuesto, es un trabajo en equipo. Y hablando de trabajo en equipo, ¿qué me dices del enfoque en la técnica individual? Hemos visto que es la base de todo. Sin una buena base técnica, el potencial de un jugador estará siempre limitado, y ojo que no se trata solo de trabajar la técnica en las categorías inferiores, sino de forma continua a lo largo de toda la etapa formativa. Como el pianista que nunca deja de practicar escalas. Exacto, la técnica se debe pulir y perfeccionar constantemente. Y luego está el tema del fútbol inteligente, esa capacidad de tomar decisiones, de improvisar, de resolver problemas en el campo. Para mí es la clave de un buen jugador, y para desarrollarla es fundamental que los entrenadores den libertad a los niños para que experimenten, para que prueben cosas nuevas, para que no tengan miedo a equivocarse. Un entrenador que sea un guía, un mentor más que un sargento. Exacto, y que además esté en constante formación, que se actualice, que aprenda nuevas metodologías, que sea un ejemplo de aprendizaje para sus jugadores. Hablando de ejemplos, ¿qué tipo de comportamiento deberíamos esperar de un entrenador que se ajuste a este ideario? Pues debería ser un apasionado de la formación, alguien que disfrute viendo a sus jugadores crecer, no solo como futbolistas, sino como personas, alguien que sepa motivar, que tenga paciencia, que sea un referente positivo para ellos. Un formador de personas, me gusta el concepto. Eso es. Y ya para terminar, no podemos olvidarnos del papel fundamental que tenemos los padres en todo este proceso: apoyar a nuestros hijos sin presionarlos, colaborar con el club, crear un ambiente familiar y positivo. Exacto, sois una pieza clave en el desarrollo integral de vuestros hijos. Y recordad, disfrutad del proceso, ved cómo crecen, cómo aprenden, cómo se esfuerzan. Eso no tiene precio. Pedro, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu sabiduría con nosotros. Ha sido un auténtico placer tenerte en Solo Fútbol Formativo. El placer ha sido mío. Y a vosotros, queridos oyentes, os invitamos a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado hoy, la elección de un club para vuestros hijos. Es una decisión importante. No os quedéis solo con lo deportivo, buscad un club que comparta vuestros valores y que esté comprometido con la formación integral de vuestros hijos. Hasta la próxima en Solo Fútbol Formativo.